Jóvenes, buenas tardes. Eh, Vamos a esperar unos minutos a que sus compañeros puedan ingresar, ¿correcto? Franklin, Frank, Rodrigo, Falcón, Aarón, Aileen, buenas tardes. Bien, esperamos unos minutos, chicos, ¿sí?
Profe Belker, buenas tardes. Profe Leandro, profesor Leandro, ¿Cómo está? Gracias. Prof- Café. profe Leandro, Jóvenes, profe, bien, buenas tardes. Ya comenzamos, profe. buenas tardes, Manuel. Sí, iniciamos, chicos. Entramos a la semana número 6. El tema que vamos a desarrollar viene a ser oración eliminada. Paralelamente a este tema también vamos a desarrollar plan de redacción por las siguientes razones. Comparten la misma naturaleza y esencia. Por tanto, ambos tienen una relación o vínculo estrecho. Y eso permite, pues, en base al tema de oración eliminada, también ir conociendo el tema de plan de redacción. La única diferencia que existe es en el sistema de resolución, ¿no? El criterio de resolución, la dinámica de cómo se resuelve es diferente. Sus criterios son diferentes, pero todo lo demás son compatibles. Bien, chicos, entonces ya cuando lleguemos a la semana número 7 al tema de plan de redacción, vamos a tomar todo lo dicho y trabajado en esta semana, solamente para aplicar lo que son los criterios de resolución de plan de redacción e ir directamente a lo que es los ejercicios, ¿sí? La práctica. Bien, chicos, ahora iniciamos con el tema de la oración eliminada. Es un tema de redacción, está dentro de la redacción. Recuerden ustedes que hemos hablado sobre conectores, ¿cierto? En la segunda semana y dijimos que el tema de conectores estaba dentro de un tema mayor, que era la redacción. Pues de la misma manera también oración eliminada está dentro del tema de la redacción y también dentro del tema de la comprensión, ¿ya? De la comprensión. Lo mismo sucede con plan de redacción. Estos dos temas están dentro de la redacción y de la comprensión. Lo mismo sucede con plan con comprensión de lectura, ¿ya? No se vayan a, digamos, salir del esquema que estamos trabajando, ¿no? Estos temas. Bien, ahora, ¿qué, qué tomamos en cuenta o qué consideramos en la oración eliminada para trabajar este tema? Primero, partamos de los objetivos. Ahí ustedes se podrán dar cuenta tenemos los objetivos. Son muchos en realidad, pero tomamos en cuenta cuatro que nos resultan ser los más importantes. Por ejemplo, tenemos aquí el primer objetivo, que es optimizar la capacidad de análisis y síntesis, ¿no? Que lo vamos a resaltar. Esto tiene que ver bastante con la comprensión de lo que hablábamos anteriormente también. Y todos los temas están en base justamente a este aspecto o relacionado a estos aspectos. Análisis y comprensión, es la comprensión plena, ¿no? De, digamos, un segmento, de una frase, de una oración, de una proposición o de un enunciado o unidad informativa, ¿no? Que necesariamente tiene que haber un grado de comprensión. Entonces, esto nos permite saber, ¿no? Qué se está desarrollando y cómo se desarrolla temáticamente una determinada cláusula.
Ahora, en el objetivo número 2, mediante estos ejercicios, no solamente vamos a llegar a incrementar digamos, nuestra capacidad de análisis y síntesis, también nuestra capacidad selectiva de la memoria. Aunque ustedes no lo crean, nuestra memoria tiene esa característica. Puede rápidamente seleccionar y determinar, delimitando el grado, digamos, de importancia de cada unidad informativa. De esa manera vamos determinando, digamos, la función en base a la idea que ésta posee. Y por eso se determina cuál es el lugar de desarrollo de trabajo, digamos, de la unidad informativa. Y eso se evidencia bastante en el tema de la oración eliminada, pero mucho más en plan de redacción, ¿no? Mucho más evidentes en plan de redacción. Pero en ambos trabajan de objetivo. El tercer objetivo es evitar los vicios de redacción. Tanto en el discurso oral como en el discurso escrito se generan estos vicios, pero principalmente en el discurso oral. Como es, digamos, inmediato y directo, entonces no se toma en cuenta, pasa desapercibido y se genera, digamos, el uso frecuente, pero es más notorio en el discurso escrito, en el cual hay un análisis mucho más exhaustivo y uno se puede dar cuenta, ¿no?, de que están proliferando estos elementos. Eh, pero ¿a qué llamamos vicios de redacción? ¿Cuáles son los vicios de redacción? Bueno, dentro de la escritura, ¿no? Dentro de la escritura, tomamos en cuenta a los vicios de redacción como, por ejemplo, una redundancia o las redundancias que generamos permanentemente o frecuentemente, ¿no? Repetimos una misma idea 3, 4, 5 veces, pero en puntos distintos, ¿no? O también puede ser sucesivamente. Otro vicio de redacción, en este caso, viene a ser la contradicción también, ¿no? Sin darnos cuenta, en el habla oral, ¿no? Eh, Generamos, ¿no? Contradicciones que muchas veces son, digamos, inadvertidas, ¿no? Porque vamos a lo elemental del mensaje nada más, ¿no? Entonces se generan los vicios, digamos, de contradicción, ¿no? Otros vienen a ser pues las imprecisiones o las ambigüedades o dobles sentidos que se van generando también al momento de hablar y de escribir, ¿no? Entonces estos son rápidamente notados en la escritura y tienen que ser resueltos, ¿no? ¿Cómo se resuelven? En realidad desechándolas, ¿no? Si es que hubieran otros elementos que respondan a lo mismo, pero de una forma más coherente, más estricta. Entonces, y otros más, ¿no? Hay muchos vicios de redacción. Ahora, en el punto 4 tenemos propiciar el uso fluido y coherente del idioma. Cuando nosotros hablamos del uso fluido y coherente, justamente el texto tiene la naturaleza propiamente dicha de poseer dos elementos que siempre van a estar al generarse dicho texto. El primero viene a ser la coherencia y el segundo la cohesión. No hay texto que no tenga coherencia o cohesión. Todo texto, al originarse, se origina con la coherencia y con la cohesión. Es decir, no puede haber signo lingüístico sin significado o sin significante. Un signo lingüístico existe porque los dos elementos al mismo tiempo se originan. Lo mismo sucede en un texto. Pero, profe, yo he leído textos en los cuales no se entiende y he preguntado y me han dicho que es incoherente, ¿no? Está mal estructurado, está mal elaborado. Sí, es cierto, se puede dar, pero eso ya no tiene que ver nada con su naturaleza, eso tiene que ver con un, digamos, agente que interviene de manera externa y viene a ser el escritor, viene a ser el redactor, viene a ser digamos, el autor de la obra, ¿no? Él debe prevenir, él debe prever que estos textos deben ser, digamos, coherentes, deben tener coherencia y al mismo tiempo debe ser cohesionado, ¿no? Entonces, estos dos se generan automáticamente. Un ejemplito que podría darles es como, por ejemplo, la concepción de un ser humano. Al momento de ser concebido, en el proceso de su desarrollo, sabemos todos
que este ser va a tener tanto sus, digamos, partes físicas como sus partes fisiológicas, ¿no? Completas, los ojos, los brazos, las piernas, una boca, nariz, ¿no? Y también va a tener sus órganos, ¿no? Corazón, hígado, riñón, etcétera, etcétera, ¿no? Pero profesor, a veces nacen sin brazo, a veces nacen sin ojo. Ese es el aspecto, digamos, en el cual este proceso se ve influenciado por algo externo, ya sea, por ejemplo, consumo de drogas, etcétera, etcétera, o también la madre o los padres no han tenido la previsión de cuidar, ¿no es cierto?, el proceso de desarrollo adecuadamente y han generado, ¿no es cierto?, digamos, una limitación, ¿no? Lo mismo sucede en la creación de un texto, en la generación de un texto. Esto se genera, pero por descuido, ¿no?, del redactor, del escritor. Entonces, de esa manera ya pueden comprender ustedes que no hay texto incoherente. No hay texto incoherente. El detalle es el que lo elaboró, ¿no? No lo hizo tomando en cuenta los aspectos adecuados para generar un texto coherente y cohesionado. ¿Existen otros elementos que intervienen? Sí, pero estos son los más importantes y que se evidencia de manera, digamos, directa. Muy bien, entonces estos son los cuatro objetivos jóvenes que vamos a desarrollar en base a los ejercicios de este tema de oración eliminada. ¿Correcto? Entonces, vamos a ir conociendo ahora la naturaleza y esencia por medio de la introducción. Lo que nos dice la introducción, y esto nos va a ilustrar para poder ampliar un poquito, ¿no es cierto?, sobre cómo debemos entender el tema, cómo debemos, digamos, mirar, ¿no?, u observar al tema y cuál es la dinámica de resolución. A ver, aquí nos dice que en la vida universitaria, ¿no?, en la que ustedes pronto van a estar, y en el campo de la investigación científica, nos vamos a enfrentar, o ustedes, ¿no?, se van a enfrentar con una, digamos, con un sinnúmero de conocimientos e información, ¿no?, que va a ser tan, digamos, sobrecargada que va a exceder los parámetros de la capacidad intelectual que ustedes tienen, ¿no?, de la capacidad intelectual promedio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se va a tomar en cuenta? ¿Cuál es, digamos, la consecuencia? Quiere decir que el futuro universitario va a tener que poseer aptitudes verbales que le permitan distinguir lo sustancial de lo accesorio, lo necesario de lo superfluo y haber desarrollado también niveles de procesamiento de información en la que tiene que identificar lo funcional de lo específico, ¿no?, de un estudio específico que se está, digamos, desarrollando o realizando. De otro lado, las normas del apropiado lenguaje escrito prescriben que se deben obviar o eliminar las palabras u oraciones que nada aporten a la correcta comprensión de un determinado texto. Entonces, aquí nosotros, chicos, estamos ya entendiendo que los ejercicios de oración eliminada son un tipo de texto, ¿no? Entonces, es así como nosotros debemos entenderlo, como un texto. Y eso es lo que nos refiere la introducción. Entonces, decimos que toda comunicación debe ser lo más concisa y clara posible, ¿no? Y para que sea lo más conciso y claro posible, debemos erradicar, ¿no? Debemos identificar aquellas redundancias, por ejemplo, aquellas inatingencias o, digamos, impertinencias informativas, aquellas contradicciones que de alguna u otra forma están atentando la integridad del texto, atentan la integridad. ¿Y por qué decimos que atentan la integridad del texto? Porque ya en una clase anterior o en semanas anteriores habíamos dicho que todo texto es un universo informativo, ¿no es cierto? Es una integridad y esa integridad no se debe alterar, no debemos salirnos del marco del universo textual, ¿no? Porque estaríamos generando una imprecisión, una desconexión con lo que se está desarrollando temáticamente. Entonces, eso es lo que se busca cuidar en la oración eliminada, en el tema de oración eliminada. ¿Y cómo lo vamos a nosotros cuidar? Primero, tratando de identificar estos elementos
que de alguna u otra forma están atentando contra esa integridad y restándole de coherencia y cohesión. ¿Correcto? Segundo, al identificarlo, nosotros debemos eliminarlo, ¿no? ¿Para qué? Para que el texto vuelva a quedar, digamos, consolidado como en su original, ¿no? Entonces, por eso es que decimos que los ejercicios de oración eliminada, bajo todas estas perspectivas dadas, vienen a ser excelentes pruebas para evaluar la capacidad de discriminación de que viene a ser la de eliminación, en realidad, ¿no? Discriminar es eliminar, ¿no? Es separar. Entonces, aquí nosotros, mediante un discernimiento, mediante una reflexión, ¿no? Lo que hacemos es identificamos, ¿cierto?, para mantener esa integridad. Lo otro es que jerarquizamos estas informaciones para corroborar si es correcto lo que estamos eliminando, tratando de eliminar. Es decir, las unidades informativas que forman un texto, cada una de ellas no solamente posee una información, ya que debemos tomarla en cuenta en relación a la siguiente unidad informativa para generar un sentido más completo. Debemos recordar que en conectores lógicos, cuando trabajábamos por segmento, dijimos que no solamente hay una información, también hay una función de cada parte, y cada unidad informativa es una parte. Por ende, cada una está determinada dentro de una jerarquía, ¿correcto? Que puede ir al inicio, que puede ir al centro, que puede ir al final, etcétera, etcétera, y a eso se entiende como un orden, ¿no? Como un orden. Ahora, también debemos nosotros determinar y tomar en cuenta la economía lingüística, y esta tiene que ver bastante con la riqueza lexical de la que siempre hemos hablado y aún seguimos mencionándolo, ¿no? Entonces, ustedes con esto ya podrán darse cuenta que la riqueza lexical es muy importante en todos los temas que vamos desarrollando. Entonces, todas estas aptitudes, chicos, o condiciones son imprescindibles para el quehacer o desarrollo universitario y posterior desarrollo profesional. Entonces, los ejercicios, chicos, de oración eliminada son muy, muy importantes conocerlos y dominarlos. Pero, ¿qué son las oraciones eliminadas? ¿Qué es una oración eliminada? Vamos a pasar a definir lo que es una oración eliminada. Aquí nos dice que es un ejercicio en el que se presenta un conjunto ordenado y coherente de oraciones. ¿Se dan cuenta? Dice que es ordenado y coherente, ¿no? Que no son otra cosa que un texto. Aquí entonces ya lo concreta. Entonces, de ahora en adelante ya sabemos que lo que trabajamos en un ejercicio de oración eliminada es un texto. Es un tipo de texto como lo conocemos común y corriente. ¿Y cuál es el propósito? Es que tú, como digamos evaluado, logres identificar aquella idea que de alguna u otra forma ha sido insertada por el elaborador, ¿no? Por el autor, ¿no? Y para que tú lo identifiques y puedas devolverle la integridad al texto, ¿no? Es decir, su coherencia y su cohesión. Entonces, normalmente los textos de oración eliminada están formadas por 3, por 4 o 5 unidades informativas, que es lo estándar para un examen. Puede haber de 6, de 7, de 8. Bueno, se han visto ejercicios de exámenes de 6 enunciados, es correcto, pero cuando hay de 6, 7, 8, 9, 10, 11 o más, se toma más para, digamos, evaluación, perdón, para práctica, ¿no? Para evaluar qué tanto tú dominas, ¿no? Pero como práctica, cosa que cuando llegues ya al examen, te parezca más sencillo un ejercicio de, digamos, de 4 o 5 unidades informativas, ¿no? Entonces, ese es el propósito principal, ¿no? Entonces, es un conjunto de unidades informativas que, digamos, tienen un orden y tienen una coherencia. Ahora, estas preguntas evalúan cómo se relacionan, cómo se jerarquizan y cómo se coordinan las ideas dentro de un discurso. Entonces, podemos nosotros aclarar y decir que se tiene que analizar, organizar e interpretar en base a la coherencia y cohesión de las ideas. ¿Correcto? ¿Y qué es la coherencia y qué es la cohesión? Vamos a determinar una aclaración
un soporte para que ustedes puedan entenderlo mejor, ¿no? Hablamos de la coherencia, aquí lo pueden ver en pantalla, hablamos de la coherencia a aquella propiedad interna y propia de todo texto, ya que se va a manifestar cuando los elementos o unidades informativas se encuentran conectados entre sí, es decir, se relacionan, están unidos entre sí, formando un todo llamado texto. De manera que las ideas secundarias que posee este texto van a aportar información importante para llegar a la idea principal o también al tema, de forma que tú como lector puedas encontrar el significado global, ¿no? Ese significado global es, pues, digamos, el tema del que siempre te preguntan, ¿no? ¿De qué trata el texto? ¿Qué es lo que dice el texto, etcétera, ¿no? Entonces, la coherencia, podríamos decir en conclusión, que es el estado de un texto cuando se componen digamos, se relacionan eh, o aparecen juntas, ¿no? Pero de manera solidaria, de manera, digamos, concatenada o vinculada. ¿Y qué es la cohesión? Es una característica que todo texto bien formado va a poseer. ¿Ya? Consiste en las diferentes oraciones o grupos de palabras del texto que se encuentran conectados entre sí mediante ciertos procedimientos lingüísticos. Para que puedan entender qué vienen a ser estos procedimientos lingüísticos, uno de ellos lo hemos trabajado en la segunda semana y hablamos de los conectores lógicos. También existen los conectores discursivos y también entran dentro de todos estos mencionados los signos de puntuación que delimitan las ideas de dónde hasta dónde se va, digamos, desarrollar. Entonces, todos ellos, de alguna u otra forma, aportan para que el texto pueda ser coherente y cohesionado, ¿no? Entonces, esta cohesión está en base a estas unidades de enlace, estas unidades de nexo, o también llamadas relacionales. Cuando hablamos de la estructura de un texto, comúnmente no nos interesa porque no vemos más que 5 unidades informativas a lo que lo conocen ustedes como oraciones o enunciados, ¿no es cierto? Pero en parte puede ser que tengan razón, pero en lo demás no. ¿Por qué? Porque después de haber, digamos, escudriñado todo el aspecto teórico, ¿no? Rápidamente podemos entender de ella que cuando se trabaja un texto, se trabaja una serie de elementos que están en base a un esquema y estructura, ¿correcto? En base a un esquema y estructura. Es decir, todo texto tiene una estructura. ¿Por qué? Porque tiene partes y también tiene elementos que lo componen, así como ciertas características. Y eso nosotros debemos comprenderlo para poder también entender la dinámica de la resolución. Y aquí vamos a trabajar el esquema, ¿sí? Que nos va a permitir consolidar lo que estamos haciendo referencia. Entonces, vamos a poner por un lado la oración eliminada, aquí a la izquierda, oración eliminada, ahí lo tienen, y a la mano derecha vamos a hablar sobre eh, plan de redacción. Ahí lo tenemos, plan de redacción. Listo. Ahora, este esquema nos va a servir justamente para poder entender cuál es la asociación entre, digamos, la oración eliminada y plan de redacción y cuál es la diferencia entre ellas y por qué debemos comprender a los dos, digamos, dentro de la redacción. A ver, aquí tienen ustedes el ejemplo de la estructura. Una estructura común y corriente, muy diferente, por supuesto, a un ejercicio de plan de redacción, en el cual vamos a observar también alternativas y enunciados, pero hay una diferencia no en el enunciado, sino en las alternativas. Una diferencia marcada, ¿correcto? Marcada. En el texto también hay una diferencia, pero es, digamos, salvable y es parte de su naturaleza, ¿no? Que luego lo vamos también a aclarar. Miren, aquí las alternativas están solamente como un mero adorno, un decorativo en realidad.
¿Por qué, profesor? Porque no me ayuda en nada para yo llegar a determinar, ni por lógica, la respuesta. ¿Ven? Solamente está, digamos, tomada en cuenta para salvar el aspecto de la gráfica. Nada más, eso es todo. Entonces, aquí, esta serie de alternativas no tiene un valor, digamos, de llevarme a la respuesta, ¿correcto? Pero cuando nosotros recordamos las alternativas de un ejercicio de plan de redacción, te vas a dar cuenta que cada alternativa tiene una serie, ¿no es cierto? Una secuencia, ¿no? Y cada alternativa tiene una secuencia distinta a la anterior. Entonces, por esa secuencia, tú puedes valerte para llegar a determinar cuál es tu respuesta. Me dejo entender, ¿no? ¿Cuál es tu respuesta? Entonces, ya voy entendiendo, ¿no es cierto?, que hay alternativas que me pueden ayudar, como hay alternativas que son prácticamente vacías, decorativas nada más. Y este es el caso de las alternativas de oración eliminada. Pero serían esenciales, o llegarían a tener una esencia, si estas tuvieran esta característica en la que la A, ¿ya? En la que la alternativa A estaría formado, por ejemplo, por dos unidades informativas. La 1, por ejemplo, y la 3. ¿Sí? La B, por ejemplo, estaría formada por, a ver, decimos la 2, ¿ya? Por la 2 y diríamos por la 5, por ejemplo. Entonces, si hubiera este tipo de alternativas, lo que nos está diciendo es que podría yo eliminar más de uno, es decir, dos, ¿correcto? O sea, me da ese libre albedrío, ¿correcto? Para poder hacerlo, ¿no? Pero siempre en el marco de lo que son los, digamos, la dinámica de resolución, ¿sí? Pero como no hay eso, y en la unidad se toma solamente por alternativa un número, entonces vamos a tener que, digamos, delimitarnos a esa figura, ¿no? A esa figura. En San Marco y otras universidades de Lima se puede eliminar dos oraciones. ¿Ya? Acá no, pero allá sí. Entonces, al eliminar dos oraciones, por una de ellas puedes llegar incluso a la respuesta, ¿no? Una de ellas te puede advertir que el otro elemento también puede ser eliminado, ¿no? Entonces hacemos un análisis breve y nos damos cuenta que sí, ¿no? O sea, nos permite ubicar cuál sería la probable que deberíamos eliminar. Muy bien, entonces, pero lo más importante acá, chicos, viene a ser la estructura de fondo. Hay una estructura de fondo que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, todo ejercicio de oración eliminada y plan de redacción está formado, si no es por 4, por 5 unidades informativas. ¿Correcto? Si no es por 4, por 5 unidades informativas. Estas 4 o 5 unidades informativas forman lo que nosotros llamamos el texto, ya constituyen el texto, ahí lo tiene, ya es el texto, ahí lo tiene, se llama texto. ¿Qué, profesor? ¿Estas 4 o 5 unidades forman un texto? Sí, porque no entendamos a un texto como una extensión, digamos, extensa. No, 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 no. Un texto puede ser incluso de 2 líneas, ¿no? No hay ningún problema. Pero lo importante es que posea los elementos para llamarse texto, ¿sí? Para llamarse texto. Por eso decimos que una oración no es un texto. ¿Por qué? Porque una oración es, digamos, una estructura enunciativa, ¿no? En la que solamente se genera una idea, digamos, completo, con sentido completo, eso es todo, ¿no? Pero un texto ya desarrolla o desenvuelve una temática en sí. Entonces, he ahí, ¿no es cierto?, la razón de ser. Ahora, ¿cuáles son las características, los elementos o componentes que forman un texto? Aquí ustedes van a tener ese detalle para que ya lo puedan ir comprendiendo. Por ejemplo, todos hemos trabajado de alguna u otra manera textos, ¿es cierto? Todos hemos trabajado textos. Ahora, nos hemos dado cuenta cuando leemos que vamos de un lado a otro hacia abajo, ¿es cierto? O sea, vamos leyendo, leyendo y vamos avanzando y ya no estamos al inicio, sino estamos en el medio y después ya hemos finalizado, ¿no? Entonces, todo texto, podemos decir nosotros, que todo texto tiene por dónde empezar,
ya tiene, en este caso, un inicio. Entonces, acá vamos a determinar un inicio, ahí lo tiene. Y como tiene un inicio, un punto de partida, también tiene un punto de finalización, a lo que se llama, ¿no?, final. Si hay un inicio, hay un final temático. ¿Ya? Entonces, esta es la característica de toda, digamos, de todo texto, ¿sí? De todo texto. Y ahora que sabemos que los ejercicios de oración eliminada y de plan de redacción son tipos de texto, ¿no es cierto? Son un tipo de texto, entonces podemos ya con mayor confianza y sin dudar podemos ir trabajando, ¿no? Entre ese inicio y ese final, chicos, nosotros vamos a encontrar un proceso, ¿ya? Un proceso al que lo llamamos desarrollo, ¿sí? Entonces aquí vamos a poner el proceso, ahí lo tiene, el proceso, ahí está, ¿ven? Un proceso. Y este pequeño esquema ya nos lleva, siendo analíticos, ¿no?, a entender que hay una estructura, ¿no? Si te das cuenta, hemos estado, digamos, generando una estructura, en el cual tiene tres partes. Miren, las guías te van señalando cuáles son. Tienen el punto de inicio, el inicio, tienes el proceso, ¿ya? Y tienes acá el punto de finalización, con el que se finaliza. Ahora, nosotros le hemos dado una denominación a cada una de ellas. Por ejemplo, a nuestro punto de inicio, ¿no? A nuestro punto de inicio nosotros lo vamos a llamar introducción, ¿no? Y esa denominación es la que le damos. Ahí tenemos la introducción. Ahí está, la introducción, abreviado. Y dentro de la introducción hay otros elementos. Hay otros elementos. A la parte central, a la que llamamos proceso, le hemos dado el nombre de desarrollo. ¿Ya? Hay un desarrollo. ¿Y cuál es la diferencia entre un desarrollo y una introducción? La introducción, chicos, sirve para presentar el tema, lo que vas a desarrollar a la larga, ¿no? Entonces es un presentador temático. En cambio, el desarrollo es donde se va a explicar de manera amplia y detalladamente ese planteamiento temático, ¿sí?, que está al inicio. Entonces, para eso sirve esta parte media. Y después de haber, digamos, trabajado el desarrollo, vamos a pasar a cerrar el texto, el cierre del texto, a lo que le llaman en colegio, ¿no? Pero nosotros lo conocemos como conclusión. ¿Ven? Es la conclusión. Entonces, estas tres partes siempre van a estar, digamos, directa o indirectamente, esquematizando a un ejercicio de oración eliminada o plan de redacción. Tiene, porque ya hemos dicho que es un tipo de texto. Esto quiere decir que la oración eliminada es un tipo de texto, que plan de redacción es un tipo de texto. ¿Sí? Las oraciones incluidas también es un tipo de texto. Ahora, ¿cómo sé qué elementos van, ¿no? ¿Qué elementos están dentro? Por ejemplo, yo les voy a ir dando acá, en la parte superior, por ejemplo, ¿cómo puedo empezar el texto, profesor? Puedes empezar con una presentación, ¿ya? Puedes empezar con una presentación. O también puedes empezar con una introducción. Si no entiendes, no se puede generar una presentación, entonces lo puedes hacer con una introducción. Y si no tengo, en este caso, profesor, la introducción, tampoco tengo la presentación, ¿no? Entonces, ¿con qué empiezo? Puedes empezar en este caso con un antecedente. ¿Ven? Un antecedente es un hecho pasado que se toma en cuenta para hablar, para entrar a hablar del tema principal, ¿no? Entonces, esto puede ser tomado en cuenta, ¿no? ¿Qué más? Si no hay una presentación o introducción o antecedente con la cual puedes empezar, entonces puedes hacerlo mediante una definición. Esta definición puede ser una definición etimológica, chicos, ¿ya? Etimológica, o también puede ser ¿cómo les podría decir? Una definición conceptual en este caso, ¿no? Un concepto, ¿no? Sabemos que el concepto explica la naturaleza temática, ¿no? Entonces ahí está. Puedes iniciar, ¿no?, con una etimología
o una conceptualización, ¿no? Y así se le conoce la definición. Ahora, ¿puedes hacerlo mediante un planteamiento del problema? Sí, puedes hacerlo mediante un planteamiento ya del problema. ¿Correcto? Un planteamiento del problema. Como se hacen las investigaciones, ¿no es cierto? Un planteamiento del problema. Ahora, también, si no hay esto, puedes hacerlo en base a un origen, ¿ya? Y si no hay origen, entonces una causa. Entonces, hay otros elementos, ¿no? Voy a poner un etc, ¿no? Que me va a permitir delimitarlo. Entonces, mire, claro que no te va a venir en 4 o 5 oraciones todos estos elementos, ¿no? Sino te vienen de manera, digamos, aleatoria, ¿no? Aleatoria, ¿no? Pero en orden, te viene en orden. ¿Y con qué desarrollo, profesor? Ah, puedes desarrollar, y eso vas a tomarlo en cuenta ahora, lo puedes desarrollar en base, por ejemplo, a comparaciones, por ejemplo, ¿no? Podemos hacer comparaciones, entonces aquí vamos a poner comparaciones. También puedes hacer contrastes, ¿ya? Contrastes. Si no hay contrastes, no hay eso, puedes argumentar, ¿no? Argumento, ahí está. O también puedes fundamentar, ¿no? Fundamentar, dependiendo de cómo presentas, ¿no? Dependiendo de cómo presentas, ¿no? Lo puedes hacer en base a ejemplos, sí, puedo explicar en base a ejemplos. Los ejemplos justamente sirven para explicar, ¿ya? Para explicar. Entonces, ¿puedes continuar tu desarrollo con una clasificación? Sí, puedes hacer una clasificación. No solamente puedes hacer una clasificación, sino tomar en cuenta aquí los resultados de la causa, ¿no? O sea, los efectos y consecuencias. ¿Ven? Los efectos y consecuencias. Ahí lo tengo. ¿Ok? Entonces, ¿hay muchos otros recursos? Sí, por eso vamos a poner un etc. ¿Sí? Hay muchos recursos para tomar en cuenta. Ahora, ¿qué va en la última parte? En el cierre del texto, como lo conocemos, ¿no? Es la parte donde tú vas a tener que, digamos, tomarle bastante atención para saber cómo terminar e impacte, ¿no es cierto? Ese es el objetivo, que impacte. Entonces lo puedo hacer mediante una sugerencia, ¿ya? Mediante una sugerencia, lo puedo hacer mediante una recomendación, ahí lo tienen, o también, si no es esa, una utilidad, y si no es una utilidad, lo puedo hacer mediante una aplicación, ¿ya? Y si no hay aplicación, lo puedo hacer mediante un resumen, ¿ya? Un resumen, y si no hay resumen, una síntesis también te puede servir, ¿ya? Ahora, ¿puede ser una misma conclusión? Sí, puede ser con la misma conclusión, también te puedes acabar por cerrado el texto, ¿no? Pero lo más importante aquí que tienes que tomar en cuenta es lo siguiente, que lo que va al inicio, chicos, no puede ir al final. Es decir, yo no puedo encontrar, en este caso, una conclusión donde va la introducción. ¿Me comprende? No puedo tomar en cuenta ese aspecto, ¿no? Entonces van a tener cuidado, ¿no? Al momento de determinar. Ahora, entonces aquí ya saben con qué podemos terminar, ¿no? Ahí está. A ver, un ratito, chicos.
Bien, chicos, sigamos. Entonces, ya sabemos cómo vamos a considerar en la conclusión los elementos que deben, digamos, tomarse en cuenta para el cierre del texto. El texto tiene que estar bien cerrado, debe ser bien finalizado, no debe dar la idea de continuación. Entonces, acá vamos a... Listo, vamos a recuperar. Listo. Bien, entonces hemos dicho puede haber una aplicación, puede haber una utilidad, puede haber en este caso una sugerencia, puede haber una recomendación, puede haber un resumen, correcto, puede haber una síntesis, puede haber también la misma conclusión, ¿no? Entre otros elementos. Lo vamos a poner en etc. Ahí lo tiene. Ahora, ¿qué otros elementos se trabajan? Pero antes hay que precisar. Todos estos elementos, digamos, disponen la estructura de un texto, es decir, todo texto comúnmente va a tener sus partes, ¿no? Y esta parte del esquema de la derecha va a servir para poder tomar en cuenta la dinámica de resolución de un ejercicio de plan de redacción. ¿Ven? Por eso es que cuando hablamos de plan de redacción, el objetivo es, digamos, devolverle el orden que originalmente tenía el texto, ¿no? Que originalmente tenía el texto. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿No es cierto? ¿Cómo considero todo eso? Mediante esta clasificación, ¿no? Esta estructura. Ahora, entonces, esta parte lo trabajamos, plan de redacción y los ejercicios de plan de redacción. Pero ¿tiene otros elementos? Sí, tiene otros elementos. Por ejemplo, vamos a encontrar a todo texto, por ejemplo, vamos a poner acá una guía para ir mencionando cuáles son. Por ejemplo, todo texto tiene un TC, todo texto tiene una IP, ¿no? Entonces, esos elementos vamos a considerarlos acá donde está la guía, ¿no? Entonces, IP, aquí vamos a poner la IP, todo texto, no hay texto que no tenga la IP, ¿no? Y la IP genera al tema central, al TC, a lo que nosotros llamamos tema central. Aquí lo tienen, el tema central, ¿correcto? Ahora, ¿qué es la IP? Es la idea más importante del texto. Es la idea más importante del texto. También es la idea más general. Se ubique en alguna parte del texto, si no es al inicio, al centro, si no es al centro, al final. ¿Ya? Aparte también le ayudan y la desarrollan las IS, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las IS o qué son las IS? Son a las que nosotros llamamos las ideas secundarias, chicos, ¿ya? Entonces, las ideas secundarias son las que, digamos, ayudan a explicarla, a aclararla, ¿sí? Entonces, tenemos acá las IS. Aquí vamos a ver IS. A ver, ahí lo tenemos, otra IS. Y al otro extremito vamos a poner otra IS. Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, estas explican y aclaran. La explican y la aclaran, ¿no? Ahora, el TC se desprende de la IP. ¿Por qué? Porque la IP es una oración. Y esta oración tiene dos partes, la frase nominal y la frase verbal. La frase nominal es, digamos, el tema central. Por eso decimos que la IP contiene el tema central. ¿De dónde sale el TC? Sale de la IP, de la primera parte, ¿no? Que es, digamos, la conocida como la materia o el asunto que se desarrolla a lo largo del texto. Mientras que la IP puede estar al inicio, al centro, al final, el TC se desarrolla a lo largo del texto explícita o implícitamente, directa o indirectamente.
Pero hay un elemento muy importante en el TC que viene a ser el sujeto, ¿sí? El sujeto del texto. Ahí está el sujeto del texto. Y es este sujeto el que nos ayuda a determinar qué oración debemos eliminar, o sea, qué información está dañando o afectando la integridad del texto, ¿correcto? Entonces es ahí donde nosotros trabajamos la dinámica de la resolución del tema de oración eliminada. ¿Se dan cuenta? Pero también hay un detalle. Si en el ejercicio del plan de redacción las unidades informativas están desordenadas, ¿ya? Están desordenadas, en un texto de oración eliminada, estas ya vienen ordenadas, estas ya están ordenadas. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, la uno en un texto de oración eliminada, la unidad uno sigue siendo uno, la 2 sigue siendo 2, ¿ya? La 3 sigue siendo 3, la 4 4 y la 5 5. Por eso es que decimos que ya viene ordenada. Lo que pasa es que el autor, el escritor, ha insertado un enunciado que él lo ha elaborado en base a un criterio de eliminación que tú tienes que identificar, ¿sí? Lo contrario sucede pues en el plan de redacción, ¿no? ¿Qué sucede en el ejercicio de plan de redacción? El uno puede ser el número 4, por ejemplo. El 2 puede ser el número, en este caso, puede ser el uno, ¿no? El 3 puede ser el 5, ¿no? El 4 puede ser aquí la 2, ¿no? Y la 5 puede ser la 3, ¿no? Y por eso está desordenado, no hay nada, digamos, que agregar, solamente hay que devolverle, digamos, el orden original para que vuelva a tener coherencia y cohesión. Así de simple, chicos, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes el texto, ¿no? Para que ustedes lo puedan comprender mejor. Pero un aspecto sí que tú tienes que tomar en cuenta es cómo se generan las unidades informativas. ¿Cómo se generan las unidades informativas? En base a la primera que se plantea. Por ejemplo, ¿de dónde sale la 2? ¿No es cierto? O sea, todo inicia por la 1, ¿no? Entonces la 1. Entonces aquí, ahí está, ¿no es cierto? La 2 se genera por la existencia de la 1. La 3 se genera por la existencia de la 2. Es decir, si no hubiera la 2, no existiría la 3. ¿Ya? La 4 se origina por la existencia de la 3. ¿Correcto? Y la 5 se genera por la existencia de la 4, chicos. ¿Ya? De la 4. Y así sucesivamente. Entonces, por eso es que decimos que todo texto tiene un hilo temático y un eje temático. ¿Ya? Comprendan bien esta idea. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a poner todo texto tiene o está en base a un hilo temático. Aquí vamos a hablar del hilo temático y a este otro lado vamos a hablar de el eje temático. Ahí lo tiene, el eje temático, ¿no? ¿Qué es un hilo temático? Un hilo temático, chicos, se determina como lo que es un hilo en realidad, ¿no? Es, digamos, una extensión de filamento, ¿no? De algún material, principalmente algodón, que si tú lo cuelgas, va a caer verticalmente, ¿no es cierto? Va a caer verticalmente. Entonces, va a tener esta, digamos, característica, que ahora te lo enseño. Mire, así va a tener esta característica. A la izquierda estoy haciendo. ¿Ven? Ahí lo tienes, ¿no? Entonces, es de arriba hacia abajo. No tiene, digamos, tiene solo dos extremos. Pero, ¿qué pasa si este hilo temático se segmenta? Por ejemplo, así. Ahí lo tienen. Miren ustedes. Ahí está. ¿Ve? Entonces hubo un corte. Y cuando hay un corte quiere decir que pierde una conexión. Es decir, estas se conectan, dentro se conectan, ¿no? Pero no hay conexión en esta parte rota, cortada. ¿Qué quiere decir? Que la secuencia temática no se va a amalgamar, no se va a relacionar, ¿no? Entonces hay una idea acá que le está afectando, que está haciendo el que está, digamos, evitando la conexión. Entonces debe ser identificada y desechada, ¿es cierto?
Entonces, a eso se hace referencia como hilo temático. Debe haber una secuencia, ¿no? Las oraciones solas no existen, por si acaso, ¿no? Dentro de un texto, ¿no? El texto existe porque todas están conectadas, ¿sí? Y el eje temático se realiza en base a dos preguntas, ¿ya? El eje temático se realiza en base a dos preguntas. O es específicamente una en realidad, pero se puede tomar en cuenta la segunda. ¿De qué o de quién se habla en el texto? ¿Ya? Esa es la pregunta que nos hacemos. A ver, vamos a ver de qué o de quién se habla en el texto. Ahí lo tiene. ¿De qué o de quién se habla en el texto? Entonces vamos a de qué o de quién se habla en el texto. Ahí está. Entonces, tú vas a tener dos formas de usar esta pregunta. La primera, puedes preguntar oración por oración para identificar el sujeto del texto, ¿ya? El sujeto temático, que aquí ustedes lo pueden visualizar en el esquema. ¿Ven? O sea, estamos buscando este sujeto, ¿ven? Este. ¿No? Entonces yo pregunto, el surrealismo, y voy identificando de esa manera, ¿no? El surrealismo es una corriente artística opuesta al realismo. ¿De qué o de quién se habla? Del surrealismo, ¿ven? El mismo tema es el mismo sujeto. Ahí lo tienes. Ahí está. En la 2 estuvo muy influido por el psicoanálisis de Freud. ¿Quién o qué? El surrealismo, ¿ven? Entonces hay una relación que se puede rápidamente, ¿no es cierto?, vincular, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que de la 1 se desprende la 2, ¿ven? La 2. Pero el sujeto está tácito, no se vuelve a repetir el surrealismo. 3. Planteaba la escritura automática. ¿Quién o qué? El surrealismo, ¿ven? Sigue el sujeto tácito, pero se sigue sobreentendiendo que se habla del surrealismo, ¿no? Paul Eluard es un gran poeta surrealista. Aquí hay un representante. Y la 5 dice, Tristán Tzara es el principal representante del dadaísmo. Díganme ustedes, ¿de qué estamos hablando? ¿Del dadaísmo o del surrealismo? Del surrealismo, ¿ven? Entonces ya hemos localizado ¿qué? La oración que está atentando contra la integridad temática del texto. Y podemos darnos cuenta que viene a ser un rompimiento temático, es decir, esta se sale totalmente del tema tratado en la 1, 2, 3, 4, ¿no? Está haciendo una oración impertinente, un rompimiento temático. Y para eso me sirve mi eje temático, para a primera vista identificar la respuesta. A primera vista, para identificar dicha respuesta, ¿correcto? Ahora, el hilo temático te va a servir siempre y cuando sientas que haya dudas, ¿no? Por ejemplo, entre dos oraciones que repiten información y no puedes determinar cuál de ellas puede ser, digamos, la que se debe eliminar. Entonces, lo que vas a hacer es determinar si hay enganche o no hay enganche con la información de arriba y con la oración de abajo, ¿no? Porque si no hay con la de arriba y la otra sí tiene tanto arriba y abajo, así tenga poca información, ¿no? Entonces no se puede eliminar, no se puede desechar, ¿sí? Entonces esa es la razón de usar estos dos mecanismos, jóvenes, ¿ya? Bien, entonces, dicho esto, jóvenes, se tienen los suficientes recursos para poder entrar a desarrollar, digamos, los ejercicios, aplicarnos en los ejercicios, ¿ya? Eh, Tienes que saber siempre identificar la idea que se está trabajando y si hay vínculo con la siguiente unidad informática. Aquí tenemos los criterios de eliminación. ¿Ya? Son 4 los criterios de eliminación. Ahí está la redundancia, que ya lo hemos trabajado en el tema de la retención. Recuerden ustedes, hemos hecho la retención en comprensión de lectura, que es el nivel más básico. Hemos dicho que existe la retención literal, la retención modificada y la retención dicha con otras palabras, ¿correcto? Muy bien. Aquí también igual, la redundancia es la retención. Es equivalente, es la misma, en realidad es el nombre lo que cambia, ¿no? Entonces puede haber una redundancia dicha con las mismas palabras, modificada o dicha con otras palabras, ¿no? La cosa es identificar. Entonces, esta es sencilla,
y es ocioso volver a repetir lo mismo, ¿no? Es cansado, digamos, lo que hace es extender en vano y sin, digamos, enriquecer al texto. Es decir, no enriquece al texto, es en vano, es una pérdida de tiempo, ¿no? Cuando todo texto debe ser preciso, debe ser claro. Ahora, entonces, se debe eliminar la que corresponde como redundancia, ¿bien? Muchos sugieren que cuando hay una redundancia entre dos oraciones, se elimina siempre la segunda. Yo les voy a decir desde mi punto de vista, mi postura, que no siempre es así. Hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque aquí estamos manejando, ¿no es cierto?, el tema de la redacción y estamos hablando de un texto. Y solamente cabe preguntarse y decir, todo texto, el texto es un discurso, ¿sí? ¿Y a qué se llama discurso? A la secuencia de ideas que deben estar estrechamente vinculados, ¿no es cierto? Entonces no se puede eliminar así de ligero, porque podríamos generar un rompimiento del texto, es decir, un chip, ¿no? Se desintegra. Y cuando leemos van a haber vacíos temáticos que no se pueden concatenar, ¿no? Entonces, ¿por qué se debe esto? Porque se ha quitado una información que realmente era importante, así era pobre, así entregaba poca información, pero era importante para dar esa continuidad. Tenemos dos elementos más, ¿no? Tenemos a lo que llamamos el alejamiento temático y tenemos a lo que llamamos también el rompimiento temático. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos criterios, chicos? ¿No? ¿Cuál es la diferencia? Aquí yo les voy a entregar la diferencia. Miren, cuando hablamos de un alejamiento temático, estamos haciendo referencia cuando se habla del mismo sujeto, ¿ya? Entonces ponemos acá mismo eh, mismo sujeto, ¿correcto? Pero aspectos diferentes. Ahí lo tienen. Pero aspectos diferentes. ¿Ya? ¿Cómo es eso, profesor, de mismo sujeto, aspectos diferentes? Sí, todos hablan de Sofía y todos hablan sobre, digamos, lo bastante estudiosa que es, pero de todos sus amigos que hablan de ella sobre cuán estudiosa es, uno de ellos dice, me parece que ella está enferma, ¿no es cierto? Entonces, esta información no corresponde al mismo aspecto que todos están haciendo referencia, pero sí habla de la misma persona. Entonces se dice que hay un alejamiento temático. ¿Ven? Mismo sujeto, aspectos diferentes. ¿Correcto? Me van comprendiendo. ¿Y cómo es un rompimiento temático? Vamos a bajar acá al rompimiento temático. ¿Cómo es un rompimiento temático? Se habla, ¿ya? Aquí ya se habla de sujetos diferentes, ¿ya? Sujetos diferentes, ¿ya? Y si los sujetos son diferentes, ahí lo tenemos, el tema también, ¿ya? El tema también es diferente. Ahí tiene. ¿Ven? Claro, cambias de sujeto, cambias de tema. Por ejemplo, yo estoy hablando de la guerra del Pacífico o yo estoy hablando de, por ejemplo, de los héroes peruanos, ¿no es cierto? Específicamente de Miguel Grau, por ejemplo, ¿no? Todas las oraciones hablan de Miguel Grau, ¿no? Y en una de ellas hablo de Francisco Bolognesi, Messi, ¿no? Entonces, he cambiado de sujeto, por tanto, el tema también va a cambiar. Entonces, se debe eliminar por rompimiento temático. Todos estamos hablando de Sofía, ¿no es cierto? Pero uno de ellos dice, ¿no? Oye, ¿vino Claudia? ¿No es cierto? Entonces ya cambió de sujeto y el tema también ya versa sobre la otra persona. ¿Correcto? Entonces, de esa manera puedo yo entender cómo es un rompimiento temático, ¿no? Todos hablamos de los fenómenos atmosféricos y en una oración se habla de los alimentos. Todas las oraciones hablan, por ejemplo, de la importancia de la primaria y, digamos, una oración habla, por ejemplo, de la crisis económica, digamos, de Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a entender. Y por último tenemos, chicos, y por último tenemos aquí el criterio de contradicción, ¿ya? El criterio de contradicción es un criterio que debemos tener mucho cuidado
al, digamos, emplearlos o identificarlos. ¿En qué consiste? En una idea que se opone, ¿ya? Entonces acá vamos a poner, es una idea, es una idea que se opone, ¿ya? Se opone. Pero ojo, se puede oponer al tema central que se opone al tema central o a una idea específica. O a una idea específica, ¿ya? Una idea específica. Ahí lo tiene, ¿no? Entonces, no se debe permitir, ¿por qué? Porque lo que genera es que se desconfíe, se dude de la información que ya tengo como cierta y que ha sido, digamos, corroborada científicamente, ¿no? Entonces se cae en esa incertidumbre, ¿no? Que lo que he recibido anteriormente como información es correcta o no es correcta, ¿no? Entonces no se debe permitir nunca una contradicción también. Muy bien, chicos. Entonces, estos son los 4 criterios que vamos a venir a trabajar y ustedes lo van a ir haciendo mediante primero los ejemplos que tenemos aquí, ¿ya? Y vamos a empezar por la redundancia. Aquí lo tienen, chicos, ¿ven? La redundancia. ¿Qué quiere decir? Que este ejercicio aquí, ¿no? Está determinada por la redundancia. Identifiquen, descubran dónde está la redundancia, entre qué unidades informativas, ¿correcto? Entre qué unidades informativas se da la redundancia. Tienen un par de minutos para determinar, ¿sí? Para determinar. Lo mismo van a hacer con alejamiento temático, rompimiento temático y también con la contradicción, ¿sí? Para que puedan, digamos, seguir el proceso. Adelante, chicos. Muy bien, chicos. ¿Qué alternativa tienen como respuesta?
La A, me dice. Muy bien, vamos a tomar en cuenta. eh, Junior. A ver, ¿y con qué oración redundaría si es la uno? Me dices la uno, porque esta es de redundancia, ¿no es cierto? Entonces, la redundancia se puede dar sola, sí, pero también se da con otras unidades informativas, ¿no? Ahí tienen, ¿ven? La redundancia, ¿no? Dice, uno de los espíritus más atormentados y patéticos de la literatura es el de Edgar Allan Poe. O sea, ¿de qué o de quién está hablando? De Poe, ¿no? Entonces lo que hago es subrayo al sujeto temático. Ahí lo tenemos, ¿no? El sujeto temático. Él es un personaje carcomido por el alcohol. ¿Quién es él? El sujeto temático, Edgar Allan Poe, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de él, está haciendo referencia a esto. Ahí lo tiene. ¿Correcto? Es un ser angustiado por sus propios fantasmas. ¿Quién? Sigue siendo Edgar Allan Poe. Ya, ahí está. Tiende a consumir alcohol y esta información rápidamente tú la puedes recordar, ¿no? Aquí en la 2 dice personaje carcomido por el alcohol. ¿Ven? Ahí lo estoy subrayando, ya, lo voy a subrayar. Ahí está, ¿ven? Personaje carcomido por el alcohol, ¿ya? Ahí está. ¿Correcto? Ya me van entendiendo, ¿no? Ahí está. Y esta idea, esta idea la tengo. ¿Dónde la tengo? La tengo en la 4. Dice, tiende a consumir alcohol. ¿Ven? Está repitiendo, ¿no es cierto? Entonces, la repetición se da entre la 2 y la 4. ¿Ya? La repetición se da entre la 2 y la 4. Entonces, vamos a hacer esto. Ahí, jalamos un puente para identificar a los dos. Ahora, el aspecto es cuál elimino, ¿no es cierto? ¿Cuál elimino? ¿No? Si tú dices, profe, el que tiene más información se queda, entonces se elimina la que tiene menos información, pero hay que tener cuidado que debe haber secuencia, porque el texto debe ser integral. Integral no solamente por la información que da, sino por la secuencia que genera esa coherencia también. Hombre enfermizo que tras una vida borrascosa, esto sí pertenece, ¿no? Sí está bien también. Entonces, ¿cuál elimino, chicos? ¿La 2 o la 4? ¿Qué me dicen ustedes? La 2, a ver, claro, ¿no? A ver, uno de estos es una, eres una persona que tomó borrasco y realizado por el delirium tremens. Es un ser angustiado con sus propios fantasmas y obsesiones. Tiende a consumir alcohol, lo cual daña profundamente su salud. No, la 4 sería acá. ¿Por qué? Porque no tiene la conexión que se está determinando. En este caso, miren, se puede pasar de la 3 de la 2 a la 3, sí, pero de la 3 a la 4 no hay, digamos, un pase adecuado. Más bien, de la 3 pasa directamente a la 5. Ahí lo tiene. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la 4 está flotando. Habla del mismo tema o aspecto, pero está flotando, ¿no? Está flotando esta información. Entonces, mi respuesta sería la 4. Da la coincidencia que está en la 4. ¿Sí? Muy bien. Excelente. Ahora vamos a el alejamiento temático. Ahí está. Tienen un minuto para resolverlo, chicos. Adelante.
A ver, Junior me dice la 3. A ver, todos hablan del Perú, ¿no es cierto? El Perú es el tercer país que en el Perú, el territorio peruano, por territorio peruano entendemos Perú. La costa es una faja territorial de qué o de quién, del Perú. Sí. Entonces, mismo sujeto. Puede haber redundancia o puede haber alejamiento temático. A ver, me dices la 3, la 3, la 3. Otros me dicen la 2. ¿Es el tercer país? No. Observen aquí, hay un dato elemental que deben, digamos, observar. En la uno me habla de que el Perú desde muy remotos tiempos, o sea, del pasado, fue núcleo de civilizaciones. O sea, cuando un texto me habla del pasado, está hablando de un hecho histórico. O sea, aquí está hablando del aspecto histórico. ¿Sí? Pero, en la 2 dice, está situada en la parte central de América del Sur. O sea, aquí ya me está hablando de un aspecto geográfico. Es el tercer país en tamaño, es geográfico. Presenta 3 regiones, es geográfico. Y la costa es una de esas partes, es geográfico. ¿Ven? Mismo sujeto, Perú, pero aspectos diferentes. ¿Ven? 4 hablan del aspecto geográfico y el uno habla de lo histórico. Entonces, ¿cuál tengo que excluir, chicos? Eliminar, desechar, separar, ¿no? La uno. Ahí lo tiene. Entonces, ahí está, eliminado, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Por eso se dice que el alejamiento temático es mucho más complejo y hay que tener cuidado con al comprenderlo, ya cómo lo estamos comprendiendo. Por eso es que hay que hacer un análisis, ¿no? Adecuado para determinar si es que realmente estoy marcando bien o marcando mal. Claro, ¿no? Es por eso que a veces se nos escapa, ¿no? Se nos escapa y pensamos que es otra la respuesta, ¿no? Claro, por eso es que les decía, ¿no? Todos hablan de Claudia, pero uno de ellos está hablando de que está enferma y todos hablan de que es una buena estudiante. ¿Ven? Aspectos diferentes, mismo sujeto. A eso se llama alejamiento temático. Muy bien, ahora vamos al rompimiento temático. Eh, ¿Qué dijimos en el rompimiento temático? Sujetos diferentes, ¿no? Y si el sujeto es diferente, entonces el tema también es diferente. Ahí tienen, lo van resolviendo, tienen un minuto. Muy bien, a ver, Geralfi me dice la E. Eh, Todos hablan de los antibióticos, este es el sujeto, ¿no? La dos son medicamentos, los antibióticos es peligroso, antibióticos, correcto, acá directamente ya lo menciona, una de las razones es que hay alergia, ¿no? Muy bien, ¿de qué? De los antibióticos, correcto, y luego dice la bacteria es un microorganismo, aquí ya está hablando de la bacteria, es decir, está cambiando de sujeto temático, ya no es el antibiótico, ahora es la bacteria. Entonces debe ser eliminada, ¿no es cierto? Las 5. Correcto, Gerald. Muy bien. Excelente. ¿Ven? Sujetos diferentes, tema diferente.
Ahora tenemos la contradicción. Muy bien, Geraldine. Adelante con la contradicción. La contradicción es la idea que se opone, ya sea a todo el texto o a una parte del texto. Adelante, chicos. Bien, Jessy me dice la E, Falcón me dice la B. A ver, vamos a ver si esto es correcto. Hoy encontré un lindo cachorrito. No puedo creer que algún desalmado lo haya botado. Estaba muy triste. Inmediatamente lo cogí, aunque no lo cubría todo por su gran tamaño. Dígame, ¿los cachorritos tienen un gran tamaño? No, no. Los cachorritos son pequeños. Entonces, esto no concuerda. Si ustedes se dan cuenta, como que se opone, ¿no? Hay una contradicción. Claro. Entonces, la que se elimina es la 5. Entonces, marcamos la 5 como la eliminada. Listo. ¿Correcto? Porque todos los demás hablan de la situación del cachorrito, ¿no? Están dentro de un mismo tema, es correcto, están dentro de un mismo tema, ¿no? Hablan de la situación, sí, pero entre la 1 y la 5 hay una contradicción, ¿no? Una contradicción sutil, ¿no? Que quiere pasar desapercibido, pero se evidencia de todas maneras. Muy bien, chicos. Ahora vamos a pasar, ustedes deciden, al libro o a la separata. ¿Quedó todo claro, chicos? Sí. Para pasar ya a la práctica. A ver, me dicen.
Todo claro, muy bien, gracias Jim. Muy bien, este propone el libro. Entonces, vamos a pasar a la propuesta de Esther. Ahí lo tienen, chicos. Van a trabajar uno, dos. A ver, uno, dos. Trabajen estas dos. Muy bien, Geralfi me dice en la uno que marcaste, la 2 en la 2 la D, ¿no? La palabra sofista ya. Me dices la 2 D, sin embargo, no. Vas a tener en cuenta o van a tener en cuenta, chicos, también los conectores, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado cuando quieres eliminar una oración que tiene un conector al inicio, como sin embargo, porque puede ser la secuencia de la anterior, ¿me comprende?
¿no? Entonces, aquí la que se elimina más bien, chicos, es la 1. ¿Por qué? Porque te están hablando todas del sujeto, ¿ya? Del sujeto sofista, como la 2. Pero si te das cuenta, la 1 no está hablando del sujeto, está hablando de la palabra sofista. ¿Eh? Entonces, 2, 3, 4, 5 te habla del sujeto sofista, del que estudia, del que lo desarrolla, lo desenvuelve. Entonces, tu eliminación está en la oración 1, la A. Entonces, eliminamos la 1. ¿Me comprendieron, no es cierto? Ahora, en la 1, ¿qué eliminaron en la 1? Dice, entre los motivos de la Primera Guerra Mundial, Rusia ambicionó llegar al mar Mediterráneo. Alemania quiso dominar el mundo, algunos pueblos quisieron librarse del imperialismo económico y político de las principales potencias. Se paralizó el comercio entre las naciones, aumentando el hambre, enfermedades y la miseria. Italia con Hungría quisieron apoderarse del imperio turco, ¿no? Está hablando de que hubieron potencias que siempre ambicionaron, digamos, someter, ¿no?, al mundo. Y la 4 no, es correcto lo que ustedes dicen, la 4 ya está hablando de otro aspecto o problema social, ¿no? No de guerra, ¿no? Es correcto, muy bien, chicos. Bien, jóvenes, hemos llegado a la parte final de la clase. Recuerden que el viernes tenemos, ahí vamos a trabajar ya de corrido, solo aplicación. Lo que les voy a recomendar es que estudien, chicos, o lean los textos, por favor. Cada texto de oración eliminada, léanlo con la finalidad de poder saber de qué trata, aunque no lo resuelvan. Ya en el aula lo recordamos y resolvemos y se van a dar cuenta que va a ser más sencillo porque te va a dar la impresión de que ya lo has estudiado anteriormente. ¿Sí? Bien, jóvenes, quiero que me confirmen si han quedado satisfechos con la clase y las respuestas, así como las explicaciones de los criterios. Gracias, Junior. Muy bien, excelente. De mi parte, les hago llegar también, chicos, por su predisposición, atención y participación. Ya nos estamos viendo en la siguiente clase. Cuídense, jóvenes. Hasta la próxima. Gracias, D'Angelo. Gracias, Jimmy.